Es para mí un honor pues, saludarles a todos, sentirme muy identificado con el trabajo que van realizando, no solo como autoridad universitaria, sino específicamente como investigador y como maestro, como docente. Quiero compartir algunas ideas, espero que estas puedan servir como un hilo conductor de este proceso investigativo de innovación en el que está sumergida la universidad. De alguna forma quisiera precisar el agrado pues, que representa de alguna forma visualizar los ejes en los que se trabaja y que van a tener mucho que ver con algunas de las ideas que les voy a compartir. Va a ser un poco disruptivo, espero que podamos de alguna forma participar y acercarnos con algunos modos que no siempre son tan ortodoxos, pero que al final pues lo que pretenden es hacer participar a todos. Les voy a pedir de alguna manera que compartan conmigo, y si me ayudan desde el equipo técnico, voy a empezar en principio a compartir mi pantalla, ¿cierto? Pero además les voy a pedir que de alguna forma todos puedan entrar en esta página web que van a ir viendo en mi pantalla, ¿no? joinpd.com. Vamos a usar una herramienta que se llama PeerDeck, en la que además de escucharme pueden seguirme. Y además va a haber un momento donde podremos participar. Por aquello de que ya todas las visiones de alguna forma no pueden ser unidimensionales ni de una sola perspectiva. Entonces vamos a hacerlo de varias perspectivas que son de los presentes, ¿no? Que podamos ingresar. Entonces, joinpd.com es una herramienta PeerDeck para los que no lo conocen. Es muy sencilla, basta con que nos vayamos de alguna forma a través del chat o lo vayamos ubicando en nuestro buscador, asimismo joinpd.com, y nos va a pedir que iniciemos sesión Google, Microsoft, la que queramos, y colocamos estas 6 letras que ven en mi pantalla. ¿Sí? Y hay algunos que se han integrado, no se preocupen. El que no puede ingresar no pasa nada, igual va a ver toda la presentación, pero hay un espacio donde usted puede intervenir si lo desea, justamente como para construir entre todos lo que queremos hacer. Todo lo que deseen lo pueden hacer con su teléfono celular, lo pueden hacer con el computador, aquellos que estén conectados desde allí, y los que están en pantalla, los que están presencialmente también, si tienen su dispositivo y se pueden conectar, lo pueden hacer. Yo voy a arrancar, por supuesto, y se pueden seguir incorporando. En la parte superior van a ver las 4 letras que permiten el acceso a la presentación. ¿Ok? Bien, algunos ya se van incorporando. Ok. Recuerden, en la parte superior derecha van a seguir viendo las 6 letras, y de alguna forma joinpd es la manera de ingresar. Si alguno necesita, pues el equipo técnico me lo comenta y lo resuelve. Estar en este 5º Congreso Internacional de Investigación e Innovación Universitaria y Simposio Estudiantil trae muchos retos, sobre todo porque conferencias como esta justamente pretenden hilar pues, las ideas que están de fondo y que de alguna manera los organizadores y la comunidad universitaria quieren realizar y apuntar. Como han dicho quienes me han precedido en el derecho de palabra, el esfuerzo de la universidad, de la comunidad universitaria y su vinculación internacional con la presencia de tantos países y de tantos investigadores y estudiantes, lo que nos trae a colación es justamente el deseo de avance significativo en el desarrollo de la educación superior. Con estas ideas voy a comentarles algunas pinceladas de lo que es la experiencia que vamos llevando adelante y en la que ustedes pueden sentirse identificados o no. Y eso es parte de la academia, porque no es solo la visión que Gustavo trae para este evento, sino la visión con la que, repito, los que me han presidido en el derecho de palabra han generado entre el concepto de investigación e innovación y también los retos que tenemos como educación superior a partir de todas las propuestas que en estos días
ustedes vayan a presentar y que de alguna forma pues nutren el desarrollo académico y científico tanto de la comunidad universitaria como del Ecuador, como de todas las instituciones y países que participamos. En este caso, pues incluyo a Panamá y a Venezuela de alguna manera por la participación de quien suscribe. Un escenario actual, la proyección, unas reflexiones desde los objetivos de desarrollo sostenible, tienen que ser de alguna manera pues la piedra angular sobre la que disputamos. Y no porque es moda, sino porque sencillamente es el reto que está asumiendo toda la sociedad, o por lo menos es lo que se aspira. En este sentido, fíjense, para utilizar esta herramienta y los que se han ido incorporando en ella, yo quisiera que los que estén conectados, que se hayan podido conectar aquí, pero los que no lo puedan hacer en su mente, hagan conmigo este ejercicio. En la presentación a la que ustedes han tenido acceso gracias a la clave que utilizaron y a los que han podido estar, les pido por favor que escriban una idea que resuma para ustedes la situación de la educación superior en América Latina. Una idea muy breve. En esta herramienta Flipdeck pueden hacer dos cosas. Pueden dibujar, ¿sí?, a mano alzada, o pueden escribir pisando en la letra T. En la letra T de texto pueden escribir aquí. Yo agrego que si usted desea puede poner su nombre, su facultad y área de conocimiento. Si no lo desea hacer y lo quiere poner anónimo, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Este es el ejercicio como los maestros solemos arrancar una clase, preguntando qué opinan o qué ideas traemos para esto. Porque es muy común, y esto es un ejercicio muy personal, que puede ser un poco disruptivo, esperamos que se nos digan las ideas, ¿no? Que alguien que consideramos versado, pues nos diga una serie de ideas sobre las que vamos a trabajar. Y eso no va a dejar de ser en respeto a una visión conservadora. Pero también desde esa misma situación de América Latina y la educación superior de modo particular, pues también hay otras maneras de ir componiendo estas ideas y saber de alguna forma que o no estamos tan distantes o que estamos muy alejados de uno del otro desde las perspectivas que queremos. ¿Sí? Entonces, solo un minuto para que podamos ir escribiendo esas ideas que seguro las tenemos en la mente, en el corazón, en la mano y en distintos espacios de nuestro quehacer universitario. Una idea que resuma la situación actual de la educación superior en América Latina. Mientras vamos escribiendo, esta herramienta Flipdeck nos va a permitir, les va a permitir a todos los que se hayan conectado a la herramienta tener su propio espacio tal cual como lo ven, de tal manera que nadie va a escribir sobre nada. Y eso se va a guardar, de tal manera que me va a servir a mí para mejorar mi presentación, para ordenar mejor mis ideas, o, repito, para reforzar aquellos aspectos que voy a compartir con ustedes. Vamos a ver, hay 21 personas inscritas, 6 más o menos que están respondiendo. Yo puedo ir poniendo las respuestas así y vamos a ir revisándolas, ¿vale? No se preocupen, si no pueden escribir del todo. En este momento todos pueden escribir. Una vez que avance, entonces ya siguen viendo la presentación como de costumbre. ¿Cuál es la situación de América Latina, pero no solo de América Latina en general, sino de la educación superior? Justamente porque la visión de la investigación y la innovación, nos han dicho, de alguna forma requiere otras maneras de hacer, otras maneras de presentarse, otras maneras de acción. Pero, ¿bajo qué premisa? ¿Bajo qué realidad? ¿Cuál es el punto de partida para que esto se dé así? Uno de los mayores peligros de la educación superior y de muchos sistemas educativos es el cambio por el cambio. Y nos cuesta mucho conversar, sentarnos a diagnosticar
cuál es la situación que tenemos, pero propositivamente, es decir, qué tengo y hacia dónde quiero ir. ¿Y qué metodología voy a llevar? Y ahí es donde la investigación entra de cara con la innovación para hacer cambios profundos. Vamos a ir leyendo algunas de las ideas para no atrasarnos, pero sobre todo, el que desee seguir mientras estemos presentando las respuestas, escribiendo, lo puede hacer sin ningún problema. Fíjense. Nos dice alguien que estamos en una situación de contexto de profundos cambios. Y esos profundos cambios, por supuesto que convienen una revisión atenta, sobre todo primero para diagnosticar cuáles son esos cambios. Segundo, cuán profundos son o cuán profundos los consideramos. Y cuán profundos son que generan unas estructuras nuevas o que nos obligan, en todo caso, a cambiar. Muy bien. También nos dicen que la situación actual de la educación superior está en este momento, supongo que llena de evidencias de una realidad social innegable. Y van a ver que el tema social y el concepto de sociedad va a salir con mucha fuerza, ¿no? Y luego, qué interesante, las experiencias culturales. Entonces, la educación superior ya no puede ser una estructura tan cerrada que pueda parecerse en todos los países de la misma forma sin que pierda de vista el contexto cultural. Interesante ese detalle para tomar en consideración. También nos dice por aquí, media. En una situación media entiendo que se necesita enfatizar en temas dirigidos a, no logro leer aquí, hay un tema de adherencia, ¿no? Yo no puedo mover lo que ustedes han hecho a menos que entre a editar. ¿Sí? Seguimos. Interesante otro comentario. Brechas de conocimiento, manejo y uso de herramientas tecnológicas. Y esa brecha de conocimiento, esas brechas, que son varias, ¿no?, que nos dice Andrea Suárez del área de psicología clínica, se van a ir viendo de muchas maneras. Entonces, van a ejercer, hay una brecha por pandemia que no es que es nueva, sino que sencillamente la grieta se hizo más grande en virtud de esa situación que fue la pandemia y cómo la vivimos, ¿no? Cómo resolvimos las instituciones de educación superior, sobre todo, para que esto se dé. Ok. Crecimiento y atendiendo a nuevos retos del área de ginecología y obstetricia. Ruth Ramos nos dice eso. ¿Cuál es la situación de la educación superior en América Latina? En situación de crecimiento. Y qué interesante que Ruth nos hable del tema de crecimiento, porque probablemente va de la mano con el concepto de democratización y acceso a la educación superior, tema que vamos a abordar más adelante. Y por supuesto, el deseo de este conversatorio, de esta conferencia, estriba fundamentalmente en cuáles son esos retos que la educación superior tiene y además cuáles estamos dispuestos a enfrentar. Ese es el otro tema de nosotros, de quienes estamos en las instituciones de educación superior. Tenemos conciencia de cuáles son muchos de los retos, pero cuáles estamos dispuestos, y cuando digo dispuestos no son solo las ganas de resolver, sino también si hay condiciones para hacerlo, ¿no? Está muy alejada de la realidad. Aquí la mano alzada y con el deseo de participar, cosa que felicito, es una manera de resumir una situación actual, o una manera de ver la situación actual de la educación superior en América Latina. Alejada de la realidad. Y quizás hacer esta reflexión con base en los objetivos de desarrollo sostenible, en una agenda mundial, probablemente tenga dos aristas. Una que nos acerque a la realidad y otra que nos aleje todavía más porque lo estamos viendo solo de modo globalizado y no situado. Quizás ese sea un punto a tomar en cuenta. Por aquí está vacío. Jimena nos habla de derecho. Supongo, no sé si estaba escribiendo el concepto de la situación actual que preveía en este momento. Por acá también nos dice, en la actualidad la educación superior nos permite informarnos, prepararnos, comunicarnos sin límite
hacia lo que se desea alcanzar. Esto es interesantísimo que nos lo comparte, sobre todo porque es una visión de educación superior muchísimo más amplia, muchísimo más cercana a diversas realidades e incluso posible. Me quedo con la palabra posible porque quizás puede resumir ese aspecto que se visualiza en esta participación. Persistencia del analfabetismo, del área de obstetricia. Interesante esto porque, de acuerdo a muchas estadísticas, parecía que este fenómeno estaba bastante bajo e incluso inexistente en algunas comunidades o en algunos países, ¿no? Probablemente haya que mirar, como aquel que dice, mirar hacia adentro de la realidad de cada uno de los países que hacemos parte en este momento de esta, gracias Dayana, de esta actividad académica y mirar cuánto estamos dejando por fuera tantas comunidades, ¿no? Y cuál es el rol de los que estamos acá. Hay limitaciones que se pueden vencer con innovación. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Con una investigación que mire a la innovación como esa capacidad de acercarse de forma directa al cambio porque genera mejor calidad de vida, al cambio porque genera una mejor interacción entre lo que se investiga y el efecto que esta investigación tiene en el desarrollo de las comunidades. Al ver algunos aspectos, aquí se quedaron encima, habla de competencias, es necesario desarrollar competencias digitales en los docentes. Esto es una realidad de la educación superior en este momento y es innegable, ¿no? Hemos tenido a unas 24 respuestas, al menos unas 15 bastante eficientes o por lo menos que nos dan ideas concretas. En atención a ello, hay unos aspectos que ya pues, nos permiten hacer concreción de ideas. Hay algunos cambios en la sociedad actual que, de acuerdo al grupo Somos Iberoamérica y algunos estudiosos del área, están impactando en la educación superior. Hay dos grandes cambios. Uno, lo que llamaremos crecimiento acelerado del conocimiento. Y voy a usar, y no los quiero usar, no usarlo en contra por si acaso, pero voy a usar las cifras que han reiterado de la cantidad de investigaciones que tiene este Congreso y las que han logrado hacer en un año en 3 congresos internacionales, si no estoy errado con el dato. Quisiera usarlo, repito, no en contra de lo que la universidad ha logrado, sino como una ilustración muy sencilla del crecimiento acelerado del conocimiento. Hace 10 años no podíamos pensar que tuviésemos tantas ponencias de esta manera y en un año, en 3 eventos académicos y con una participación internacional. Entonces, eso trae consigo un cambio. No he dicho de ninguna forma que sea negativo. Lo que sí hablo es que se genera un gran cambio en la sociedad actual. Ese crecimiento acelerado del conocimiento tiene pues, sus características tanto positivas en el desarrollo de la ciencia y en el desarrollo de alguna manera del concepto investigativo, el desarrollo de habilidades heurísticas en nuestros estudiantes y en nuestros profesores, por un lado. Pero por otro lado, una carrera en la que a veces la aceleración nos deja tan agotados y tan pocas veces dispuestos a rumiar eso que está generando el conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque son muchísimas áreas hacia donde se van, son muchísimas áreas que atender, se está especializando nuevamente mucho el mercado y las áreas de conocimiento, y por eso pues aquello se ve como un gran movimiento positivo, porque el crecimiento siempre será positivo, pero el aceleramiento probablemente no todas las comunidades universitarias ni todos los países lo están logrando atajar de la misma manera. Entonces, eso sin querer puede generar brechas. Y por ese mismo acelerado crecimiento del conocimiento se da la rápida obsolescencia tecnológica. Es decir, algunos escribieron elementos relacionados con la tecnología, concretamente la última, necesidad de que los docentes desarrollen competencias digitales,
Pero la obsolescencia tecnológica va tan rápido que cuando logremos aterrizar esas competencias digitales ya habrá falta trabajar sobre otras. Y así sucesivamente, es como una cadena, lo solo que esa cadena va con mucha fuerza. Y se demuestra o se observa en 4 aspectos. Uno, la incertidumbre, la perenne incertidumbre frente a una cuarta revolución industrial que tiene mucho que ver con este abanico de aumento acelerado y desarrollo tecnológico, lo que lo va haciendo obsoleto de un modo muy rápido. El concepto globalización, que por muchos años lo hemos visto muy positivo, y lo es, en efecto, y es gracias a ese concepto globalizador que estamos aquí todos reunidos, desde diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, haciendo academia, haciendo ciencia, pero el temor de que al final sea una competencia internacional, puede ser un área. Aquí no lo vemos como competencia internacional, es decir, como que quién es mejor que quién, sino como de un desarrollo juntos de competencias investigativas. Otro elemento que se ve en este sentido es la cooperación universitaria, y vuelvo a repetir, esto que acá estamos presenciando es una visión clara de redes y puentes regionales. Aquí, con países de diversos lugares de la región, Caribe, Sur, Centro de América, pues estamos representados de alguna manera con una visión de cooperación universitaria. Eso es muy positivo y eso también es un cambio en la sociedad actual. No todo es que es feo, no todo es que es malo, sino que lo que queremos con esta primera parte es profundizar en dónde estamos y qué aspectos pueden ser favorables y quizás también desfavorables. Hay una mayor exigencia, y con eso cierra esta primera parte, de demanda de calidad, es decir, una educación que sea pertinente, que sea inclusiva y socialmente responsable. Eso es un cambio en la sociedad actual. Hace 25 años el concepto de calidad en las universidades, en las escuelas, no estaba tan desarrollado como lo miramos ahora. Lo voy a decir más adelante, el concepto de acreditar una universidad, el concepto de valorar y evaluar tus propios procesos, el deseo de compararlos con grandes instituciones que se han desarrollado, la mejora continua, el que mi proceso de calidad no sea solo hacer las cosas bien, sino hacer las cosas con una intencionalidad positiva, hacen que en la sociedad actual estos aspectos también estén muy presentes y estén de alguna manera presionando el cambio, la investigación y la innovación de un modo diferente. ¿Qué tenemos en Latinoamérica frente a esos cambios que acabo de mencionar? 6 aspectos muy fuertes sobre los que hay que atender y sobre los que nuestras comunidades universitarias deben prestar principal atención. Pueden en algunos casos sonar aspectos reiterativos, pero lamentablemente no lo son. Y no lo son porque todavía falta por hacer. Entonces ahí es donde la Agenda 2030 comienza a resonar en la mente y en el corazón de todos los que estamos vinculados a la academia y cuál es el papel de la academia en todo este entramado. En primer lugar, una persistencia de la pobreza. Las estadísticas del Banco Mundial, las estadísticas de los distintos organismos internacionales hablan de una persistencia en la pobreza y de un incremento inclusive en algunos países de este fenómeno social. Y por supuesto, esto hace que las brechas sean todavía más grandes. Un segundo aspecto es la inequidad. Ya no solamente hablamos de desigualdad, un concepto pues que por muchos años era la bandera para muchísimos debates, muchísimas luchas, y que no fue que no se lograron, no, al contrario, con muy buenos resultados y con una visión progresista vista desde el desarrollo humano, por supuesto, entra ahora la inequidad. Bueno, podemos ser iguales ante la ley, pero el conjunto de oportunidades con el que accedemos a ella no es igual. Y no puede ser igual porque las condiciones son diferentes. Entonces aquí el concepto de igualdad y equidad nos pone a pensar
que quizás es una parte del camino logrado, pero todavía queda mucho trecho por desarrollar. Un tercer aspecto es clara la inseguridad, que viven muchos de nuestros países de América Latina por distintos fenómenos, pero en la inseguridad vivida desde la inseguridad de la tranquilidad por la violencia, la inseguridad vista desde el respeto a la propiedad privada, la inseguridad vista como desde otros aspectos como políticos, como financieros, económicos, que son aspectos que vienen luego también a colación, ¿no? En el cuarto lugar, la inestabilidad financiera internacional, la afectación de esa globalización económicamente a los países y después cómo esa afectación pues se repliega dentro de los países y afecta todavía más desde la macroeconomía a la microeconomía y las inestabilidades políticas de los países de la región. Esto, por supuesto, trae también consigo que muchos aspectos de desarrollo de políticas universitarias en las instituciones de educación superior públicas, pero por supuesto en las privadas, generen siempre pues, una cierta incertidumbre frente a esto. No pongo la base porque lamentablemente es el lápice sobre el que nosotros podemos ver todas estas dificultades que siguen afectando la educación superior y es una crisis ética, moral y accional. Y lo digo con las tres palabras para tener claro que la crisis ética va justamente centrada en el pensamiento que no atina entre lo que es bueno y lo que no lo es. En la moral, en cuanto a aquellos aspectos de ejecución de acciones que estén marcados con una sana moral, que no excluya y que por lo tanto tenga una visión mucho más integral. La axiológica porque va directamente a los valores y las virtudes, todo en la línea de esa matriz. Entonces, si este es el contexto y paralelamente se están dando también otros cambios positivos, este es el ejercicio que yo propongo como para, a partir de allí, hacer una revisión basado en algunos aspectos a considerar. En principio, el camino cronológico está bastante ampliado en términos de que hay unos hitos que pueden agregarse, pero la verdad es que quisiera que miráramos y recordáramos algunos acuerdos internacionales y declaraciones sobre educación superior y su impacto en el desarrollo. Desarrollo con mayúscula porque es una visión bastante amplia de lo que quiere y se pretende en la educación superior. Desde 1945, con la Carta de las Naciones Unidas, pasando después por lo que eran acuerdos internacionales que se llamaron Decenios para el Desarrollo. A partir del 61 comenzaron algunos decenios, algunas tareas de decenio para vislumbrar qué cambios necesitábamos a nivel social, político, económico, pero siempre desde el concepto de la educación superior. En el 2000 nos propusimos los objetivos de desarrollo del milenio. Y no es que no se hayan cumplido, sino que por supuesto son objetivos muchísimo más amplios y requieren ahora de una visión de doble sentido. Lo que sucede con la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, que centra y especifica esos objetivos y esas necesidades de educación superior, pero en un marco mucho más regional, por lo tanto más específico, por lo tanto más cercano a nuestras realidades, así también como las declaraciones mundiales de la UNESCO que van en la misma línea, ¿no? Que van en paralelo entre lo mundial, lo globalizado y las visiones regionales que siempre nos han hecho muy bien América Latina en todos los aspectos, y una educación superior no va a ser la excepción. Hasta pues los retos que nos plantea la Conferencia Mundial de Educación Superior de este mismo año y que retoma elementos que ya he dicho hasta ahora y que voy a seguir profundizando en esta intervención. Puntos coincidentes en todo este marco anterior cronológico en el que hemos abordado de alguna manera qué acuerdos, qué declaraciones, qué aspectos nos han unido como para levantar la voz sobre la educación superior, quisiera hacer mención, mejor dicho, de estos cuatro elementos. El primero
la asunción de la educación superior de su propia responsabilidad social. Vamos a comenzar entonces a darle fuerza a la responsabilidad social universitaria, porque esto nos saca, y voy a usar un pleonasmo, pero es por la vehemencia que quisiera dar las palabras. Tenemos que salir fuera, sacarnos a la realidad, y por eso asumir nuestra responsabilidad social no es solamente unas palabras bonitas, es el primer punto coincidente en todos estos aspectos relacionados en el punto anterior. Y esos puntos coincidentes llaman la atención de la educación superior. En esa misma línea necesitamos una formación de calidad. Y aquí quiero hacer notar, sobre todo para que nuestros estudiantes tengan claro el concepto, si no lo conocen, que siempre hablamos, en el concepto de calidad hay que definir dos elementos que los autores nos van a indicar. Uno, la calidad subjetiva, que es aquella expresión que solemos usar sobre la calidad. Hay que hacer las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas de calidad. Es decir, nos referimos a la valoración subjetiva y probablemente parcial que hacemos de los eventos, de las actividades y del desarrollo del devenir de las instituciones. Esa es una institución de calidad porque tiene una oferta interesante, es una institución de calidad porque hace las cosas bien, es una institución de calidad porque es bonita, su infraestructura es agradable, es bonita, es de calidad. Nosotros usamos, por lo tanto, el término calidad de una forma subjetiva cuando nos queremos referir a hacer las cosas bien. Pero esta formación de calidad ya entra en otro aspecto, en una formación de calidad objetiva. Cuando hablamos de calidad objetiva, hablamos de calidad científicamente establecida, hablamos de metodologías de evaluación. En unas palabras sencillas hablamos de sistemas de calidad y sistemas de acreditación, que de alguna manera impulsan la mejora continua. Y eso es otro de los puntos coincidentes que tiene la educación superior. No puedo pretender tener un impacto elevado en el desarrollo de la nación donde estoy como institución de educación superior si no tengo una formación de calidad objetiva del capital humano que están poniendo en mis manos. La sociedad pone en nuestras manos como universidades un capital humano importante que debe salir muy bien preparado. Y esa es la tarea que todos tenemos, desde todos los aspectos misionales de la universidad, docencia, investigación, extensión, hasta ese cuarto aspecto misional de la universidad, que es la gestión, el gobierno universitario. El tercer aspecto coincidente entre toda la gama de acuerdos que tiene las distintas declaraciones y acuerdos de la educación superior, valga la redundancia, es la generación y gestión social del conocimiento. Ya no solamente gestión del conocimiento, sino una gestión social. Y cuando hablamos de una generación y gestión social del conocimiento, es que ese conocimiento es transformador. Entonces, no es solo las 400 y tantas investigaciones que nos vamos a dar el gusto de escuchar, presenciar y valorar en el Congreso, ni las 1000 que han hecho en el aula, ni todas las que hacemos las instituciones de educación superior a lo largo de los años, sino cuánto esa gestión del conocimiento es socialmente transformadora. Desde aspectos muy sencillos hasta aspectos de mayor envergadura. ¿Por qué? Porque justo el cuarto aspecto apunta a manera de cierre de este punto, a una participación de la universidad, de la educación superior, socialmente responsable. Entonces, mi investigación se acerca a la extensión universitaria, o mis acciones de extensión universitaria se acercan o provienen de la investigación y de la docencia para generar algo que es importante, el aprendizaje servicio. No solo como metodología, de la cual me gusta mucho hablar e investigar, sino además como una manera de hacer de las universidades. Enseño porque desarrollo competencias profesionales, pero también desarrollo valores sociales. Entonces, esta doble visión como manera de generar conocimiento, pero no solo cualquier conocimiento, sino un conocimiento que sea social, es porque justamente es transformador
porque emancipa y porque cambia las estructuras de las comunidades a las que nosotros estamos circunscritos, no solo geográficamente, sino de alguna manera en todas las comunidades donde llegamos, gracias a nuestros estudiantes, a nuestros profesores. La Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible entonces procura poner en limpio 17 líneas de trabajo. ¿La universidad tiene que hacer las 17 líneas de trabajo? Sí, la universidad como una estructura social. Ahora, cada universidad asume y debe asumir, y es lo que yo quisiera que con lo que nos quedáramos en esta conferencia, cuál es la tarea que asumo como académico, estudiante, docente, autoridad, miembro de la comunidad universitaria, para colaborar en el logro de la Agenda 2030 y las proyecciones que ya van haciéndose en los años subsiguientes, porque probablemente no lo vamos a resolver todo. Entonces, hablar del fin de la pobreza, del hambre cero, de la salud o bienestar integral, de una educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, energías asequibles y no contaminantes, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumos responsables, acciones claramente desarrolladas hacia el clima, todo lo que es vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos, son ejes transversales en los que la universidad se mueve. Repito, una universidad los puede lograr todos, puede colaborar en todo, podrá hacer su mayor esfuerzo en la medida que es más grande. Pero también hay universidades medianas y algunas pequeñas que en algo deben colaborar. Lo importante es el camino, encaminarse, ¿no? Y nos lo decía el director de investigación, la visión de lo sostenible, el desarrollo sostenible, no un desarrollo cualquiera. Y ahora lo preciso con un esquema que pueda ayudarnos a esto. El desarrollo integral y sustentable enmarca una visión sostenible porque apunta a un desarrollo social en 4 dimensiones. Y esa es la diferencia de esta Agenda 2030 con acuerdos previos y con convenciones previas. Es decir, admitir una metodología que exige también, por supuesto, una mayor planificación, una mayor coordinación, y a esto voy. Necesitamos una visión con un desarrollo social de una dimensión económica. Por lo tanto, no son ajenos ninguno de los actores económicos de la sociedad. Una dimensión urbana, entendiendo el concepto de ciudad sustentable, de una sociedad, de un espacio de la ciudad visto con otros ojos. Una dimensión ambiental, porque por supuesto es el entorno y el ecosistema donde estamos, y una dimensión institucional. Pero todas esas flechas que ustedes ven allí, lo que intentan ver es un proceso continuo. Por lo tanto, no es la universidad sola, sino la universidad por redes, la universidad desde convenios, la universidad desde el trabajo mancomunado con otros actores sociales. Eso que ustedes ven en la figura final de desarrollo sostenible habla de personas, habla de propiedades, porque habla de propiedades en términos de lo que es la prosperidad, no como la apropiación de material, sino todo lo que es prosperidad en términos de mejora de vida. Paz, alianzas y planeta. 5 aspectos del desarrollo sostenible que nos permite ver esta gran gama de mundos. ¿La universidad tiene que hacer sola esto? Absolutamente no. No lo puede hacer sola, ni que quisiera subir el reto. Por lo tanto, no lo puede hacer tampoco nadie de modo individual todos los objetivos, pero todos tenemos cómo aportar algo, desde esas investigaciones que se refieren a la innovación, desde esas actividades de extensión que nutren la investigación, pero que nutren a las comunidades,
Esta visión es importante, porque repito, he mencionado varias veces las funciones misionales de la universidad, pero ya no pueden ser vistas por separado, necesitan ser vistas de forma integral. Y eso va a permitir que la universidad adquiera otra misión de liderazgo en la sociedad. Y esto sí lo puede hacer. No puede manejar el poder político, no puede manejar el poder económico. Y no se trata de que lo domine ni que lo maneje, se trata que lo lidere, porque en ese sentido la academia cumple justamente con esas posibilidades de función que vamos a desarrollar en líneas subsiguientes. En atención a ello, 10 ideas que pueden servir de retos y perspectivas de la educación superior. 1. Ofertas académicas renovadas, flexibles y adaptadas. Porque tenemos un mercado o una sociedad con unas demandas muy particulares, pero también cada vez más amplias. Entonces probablemente no todo lo vamos a resolver de la misma manera, ni con carreras que pueden llamarse tradicionales, sino que necesitan despegar hacia otras áreas un poco más específicas. Eso se puede lograr solamente con un currículum que sea dinámico, emancipador y, por supuesto, más competencial. Y todavía es un tema pendiente. Podemos tener todavía incluso ya diseños curriculares por competencias. Pero hasta que el concepto de competencia no entre realmente en el alma de nosotros los que enseñamos al capital humano, seguiremos todavía con una deuda muy pendiente social. En tercer aspecto, quisiera que nos fuéramos con el reto de una integración de redes interuniversitarias, no solo como movilidad, sino para el trabajo en conjunto, ¿no? Ahora mismo, incluso por las acciones de reacreditación y acreditación en el que están muchas instituciones, insisten muchos en convenios para generar movilidad, tanto de docentes como de estudiantes. Eso es positivo, eso está genial y eso hay que mantenerlo porque enriquece. Pero también que las redes sean también para trabajos en conjunto, como por ejemplo la organización y el alcance de este congreso. Porque no es solamente la movilidad, por supuesto que es el primer ejercicio visible, pero eso genera un trabajo en conjunto entre las universidades que puede ir mucho más allá de mover un profesor, de mover un estudiante. El cuarto aspecto lo he mencionado, lo insisto, responsabilidad social universitaria. Necesitamos compromiso comunitario. Y eso no lo puede hacer solo la universidad mediante decretos, mediante artículos, sino que los artículos investigativos tienen que ser el reflejo de un trabajo comunitario sostenido, sustentable y emancipador. Y cuando hablo de emancipador es justamente porque transforma, porque no deja el estado de las comunidades como las encontramos, sino que sencillamente lo mejora. Y lo mejora en función de la calidad de vida. Hay que tomar en cuenta que la universidad no está solamente para funciones asistenciales, es que debe ir todavía más allá, con programas integrales que permitan a las comunidades el desarrollo de muchos aspectos que algunos serán asistenciales, pero otros van mucho más allá de ese desarrollo inmediato de las necesidades básicas. Hacia eso puede apuntar la universidad. Y no necesitamos tener 20 proyectos así, pero sí ser significativos en las áreas donde ya estamos. Quinto aspecto, transferencia e innovación desde la investigación. No nos sirven investigaciones cerradas, investigaciones frías, investigaciones que solamente responden a, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, interés académico o de puntaje o de ascenso. Necesito resolver y responder a esos intereses, que eso es muy válido y es importante, pero no es lo único. Necesitamos investigar para transferir, para innovar, para hacer de esos descubrimientos que vamos realizando en el día a día y en las comunidades y en el laboratorio una mejor calidad de vida. ¿Lo hemos logrado? Sí, la universidad tiene muchas experiencias en el desarrollo de estos aspectos. Lo importante es que ahora sea conscientemente intencional, que sea todavía más amplio,
y que sea no solamente para el egreso de los estudiantes, sino durante su formación. Fíjense que muchísimas sociedades han apuntado y han normado mediante decretos legislativos, leyes y otros instrumentos legales que haya el servicio social comunitario. ¿Por qué lo han hecho? Porque hace falta esa vinculación de las universidades, del estudiante universitario con las comunidades. Porque es un desperdicio que solamente yo me dedique solo a formar cuando yo puedo formar y transformar. Y es probablemente esa llamada a grito que las comunidades hacen a nosotros los que estamos en el ámbito de las universidades. En un sexto aspecto de reto y perspectiva, pues hay que caminar hacia la modalidad dual. No sé si todos manejamos el mismo concepto, pero me quiero referir a esa modalidad de estudio-trabajo que se va incorporando en la función formadora de las universidades, donde las aulas salen de nuestros edificios y van a entornos virtuales y a entornos laborales para hacer de la formación una práctica permanente, no parcial, no temporal, sino permanente. En séptimo lugar, adaptaciones tecnológicas que procuren accesibilidad. No solamente el avance tecnológico, eso no es un reto de la educación superior, eso es un avance de la sociedad. Nosotros nos montamos en ese barco para ir adelante. Ahora bien, desarrollo tecnológico que procure accesibilidad y no que aumente la brecha. Desarrollo tecnológico que aumente accesibilidad para personas con condiciones especiales. Adaptaciones tecnológicas que procuren accesibilidad, que favorezcan estos espacios de encuentro, aunque estemos a miles de kilómetros los unos de los otros. En octavo lugar, inclusión, diversidad y democratización. Que alguien de ustedes en la parte de participación de la audiencia haya escrito que hay mayor acceso, que hay mayor facilidad de lograr sueños, quiere decir que se está viendo un hilo de democratización importante. Porque necesitamos incluir, no solamente en la diversidad funcional o discapacidad, necesitamos incluir en gente marginada, necesitamos incluir en gente que necesita algún tipo de formación. Y alguno dirá, y esto siempre es un debate, pero es que no todos pueden ser profesionales. ¿Y quién ha dicho que todos tienen que serlo? Si la misma sociedad, y ese es el punto 9, habla claramente de que haya una formación en diversos enfoques y niveles. Muchas veces necesitamos solamente formar en oficios, porque hay oficios que se están perdiendo, y esa formación la podemos también asumir como una manera de transformación social. Y es una manera de darle a una persona que quizás no consideremos que tiene todas las posibilidades y competencias para una carrera profesional, pero que se pueda dignamente honrar el trabajo. O un profesional que no necesariamente sea licenciado, ingeniero, sino que sea técnico, porque responde a situaciones y modalidades concretas de las necesidades sociales. De modo que eso genera democratización. Eso genera atención a la diversidad, y repito, no solamente a la diversidad funcional, sino a todas las maneras que podemos llegar a las distintas comunidades y a los distintos estamentos de la sociedad y de alguna forma poder llegar a todos y de diversas maneras, atendiendo justamente esas diferencias. Finalmente, pensar en la educación continua, y yo la llamo como la vida y el retiro de la educación superior. Porque, volviendo a lo anterior, probablemente no sea solo la formación profesional, sino que necesitamos incluso formar en competencias muy específicas, pero que son necesarias en el desarrollo de mi localidad, en el desarrollo de un área del conocimiento, en fin, en el desarrollo del capital humano. Al final necesitamos universidades en salida, y que esta frase pues, nos pueda servir para entender que uno de los retos y perspectivas en la educación superior es que nuestros claustros salgan a las comunidades y que de alguna manera en una visión comunitaria, una visión social comunitaria, podamos ver el avance y el desarrollo de todos, incluso desde diversas ideologías y desde diversas perspectivas, porque no se trata de una visión de política partidista. Al final se trata de una visión de política universitaria que saca a las universidades a la visión de las comunidades.
Dice la UNESCO, para cerrar, las instituciones de educación superior se encuentran en una posición única para estar a la vanguardia de la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible y servir de referencia a otros sectores de la sociedad. Definitivamente, todos los estudios y las investigaciones apuntan hacia eso. Queda de nosotros en que nuestro esfuerzo investigativo e innovador atienda esta necesidad, este llamado que la sociedad nos está haciendo. Muchísimas gracias a todos por su atención.